Escuché a mi hermana decirles a mis padres: una vez que la casa del lago de $780.000 del abuelo esté a nuestro nombre, echaremos a ese parásito inútil antes de la cena. Así que los dejé entrar a la reunión testamentaria del abuelo, donde el abogado abrió lentamente una carpeta sellada, y mi hermana dejó de sonreír. La alfombra del pasillo en la casa de mis padres tiene una mancha de agua cerca de la puerta del baño, una mancha que ha estado allí desde que yo tenía 14 años. Estaba de pie sobre esa mancha cuando escuché a mi hermana decirlo. Había venido a recoger la caja de recetas del abuelo EMTT, esa que Daniel le había tomado de la cocina de la casa del lago el día después del funeral, antes de que yo pudiera siquiera acercarme a ella. Ella no había preguntado. No lo había mencionado. Ella condujo hasta la casa del lago mientras yo estaba en el cementerio, sentada en el banco cerca de la tumba de Ed, y empacó la caja en la parte trasera de su coche junto con 2 bandejas de servir, una lámpara de cerámica de su estudio y una pila de sus toallas monogramadas. Cuando regresé a la casa esa tarde, el estante de la cocina donde la caja de recetas había estado durante 37 años estaba vacío. La llamé. Ella dijo: solo estaba acumulando polvo, Ren. La revisaré y te enviaré cualquier cosa útil. Ella no la revisó. La puso en su garaje. Me enteré porque mi padre lo mencionó 2 semanas después, casualmente como mencionaba todo: tu hermana tiene una caja de cosas de EMTT en el garaje. Puedes pasar y tomar lo que quieras. Así que pasé. El 18 de octubre, 18 días después del funeral y 2 días antes de la reunión testamentaria, me estacioné en la entrada y caminé por la puerta lateral que daba al pasillo cerca del baño. La caja de recetas estaba sobre la mesa del pasillo donde Daniele la había dejado para mí. Pude ver a través del umbral de la cocina que la luz estaba encendida, y había 2 tazas de café en la encimera. Daniele y mi madre estaban sentadas en la mesa. Estaba buscando la caja de recetas cuando la voz de Daniele llegó a través de la pared, clara, segura, la voz de alguien que ya había decidido el resultado antes de que la reunión fuera programada. Una vez que la casa del lago del abuelo esté a nuestro nombre, echaremos a ese parásito inútil antes de la cena. La voz de mi madre siguió, más suave en volumen, idéntica en certeza. Puede quedarse con Lucy o con quien sea esa amiga suya. Necesitamos movernos rápido antes de que se le ocurra impugnar algo. Daniele otra vez: ella no va a impugnar nada, mamá. Trabaja en una guardería. Gana $23.000 al año. No tiene ahorros, ni contactos, ni abogado. ¿Qué va a hacer? ¿Escribir una carta con palabras fuertes? Mi madre se rió: y siquiera puede escribir un cheque sin llamar para preguntar cómo. Ya hablé con Janet en la oficina. Ella cree que lo ponemos a la venta por $800.000, cerramos en 60 días. Para Navidad, esto estará hecho. Mi padre también estaba en la cocina. Lo supe porque escuché el crujido de su silla contra el suelo. Él no dijo nada, nunca decía nada cuando Daniele y mi madre elaboraban un plan juntas. Su silencio era su voto permanente y nunca había sido desafiado por nadie en esa casa, excepto por EMTT. Hubo una pausa. Luego Daniele otra vez con un tono más bajo, esta vez, la voz que la gente usa cuando confirma la logística: papá, tienes que estar en la oficina de Harris el domingo por la mañana, a las 10 en punto. Entramos juntos. Nos presentamos como una familia, y dejamos claro que la casa es un activo familiar. Ren se sienta allí y asiente. Si arma un escándalo, lo manejamos después. La silla de Gordon crujió de nuevo. No respondió verbalmente, nunca lo hacía. Pero el crujido de la silla significaba que sí. Siempre significaba que sí. Me quedé de pie sobre esa mancha de agua durante 11 segundos. Los conté de la misma manera que cuento cuando un niño en el jardín de infancia está a punto de desmoronarse y necesito decidir si intervenir o dejar que lo superen. 11 segundos. Luego recogí la caja de recetas, la metí bajo el brazo y salí por la puerta principal sin cerrarla detrás de mí. En mi coche abrí la caja. Las recetas estaban dentro, escritas en fichas con la letra de EMTT. Encontré la que buscaba, amarillenta manchada en la esquina inferior derecha con jugo de mora de aquel verano en que yo tenía 12 años y golpeé el colador de lado. Su letra se estaba desvaneciendo.
La tinta de la palabra moras era tan tenue que tuve que inclinar la ficha hacia la luz de la calle para poder leerla. 2 meses antes de morir, el último domingo que estuvo lo suficientemente fuerte como para sentarse a la mesa de la cocina, EMTT me había tomado la mano sobre la superficie y me había mirado con el tipo de concentración que la demencia solía arrebatarle. Ese día tuvo un buen día. Recordó mi nombre. Recordó qué mes era. Y dijo 5 palabras que en ese momento no comprendí, me encargué de ello, cariño. Luego me apretó la mano y añadió, solo preséntate en la reunión. ¿Puedes hacer eso por mí? Le dije, lo haré. Él asintió y volvió a mirar el lago a través de la ventana de la cocina. Me senté en la entrada de la casa de mis padres sosteniendo esa ficha de receta, escuchando la voz de mi hermana a través de la pared y comprendiendo finalmente lo que EMTT quería decir. Él lo había sabido, los había oído planear esto meses antes que yo, y ya había actuado. Volví a guardar la ficha en mi cartera. Conduje a la casa del lago, me estacioné en el lugar de grava junto al muelle, y me senté en el coche observando cómo el agua cambiaba de color mientras el sol se ponía detrás de la línea de árboles. Podría haber llamado a Daniele. Podría haber enviado un mensaje de texto a mi madre. Podría haber dicho, el abuelo cambió algo. Tengan cuidado con lo que digan en esa reunión. Pero EMTT me había dicho que me presentara. Y EMTT nunca me había dicho que hiciera nada sin una razón, así que los dejé entrar primero. Si disfrutas de historias sobre traiciones familiares y el momento en que la verdad finalmente entra en la habitación, suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Me mudé a la casa del lago de EMTT en mayo de 2022. Él tenía 79 años entonces y la demencia vascular había comenzado a dejar vacíos en sus días, pequeños al principio. Se paraba en la cocina sosteniendo un vaso de agua y olvidaba por qué lo había servido. Me llamaba por el nombre de mi madre, luego se presionaba el pulgar contra la sien y decía, lo siento, chica. ¿Te pareces a ella? Eso era antes de que ella dejara de parecerse a sí misma. Nadie más se ofreció como voluntario. Daniele dirigía la oficina de bienes raíces y dijo que no podía tomarse tiempo libre. Mi madre dijo que 42 minutos era demasiado lejos para conducir todos los días, como si fuera un viaje a través de 3 condados en lugar de un camino directo por la Ruta 9. Mi padre dijo que pasaría los fines de semana. Vino 2 veces en los primeros 3 meses y luego dejó de fingir que vendría en absoluto. Un cuidador profesional y domiciliario en nuestro condado cuesta aproximadamente $4.800 al mes. Eso era lo que la familia habría pagado si hubieran contratado a alguien. En cambio, fui yo. Reduje mis horas en el jardín de infancia de tiempo completo a tiempo parcial. Mi salario bajó de $38.000 a $23.400. Administré los medicamentos de EMTT y clasifiqué sus pastillas en un organizador semanal. Cada domingo por la noche, lo llevaba a su neurólogo en Cedar Falls cada 6 semanas. Cocinaba sus comidas. Los martes quería sopa de tomate. Los viernes quería sándwich de queso a la parrilla sin los bordes, y yo se los cortaba cada vez porque eso lo hacía sonreír. Dormía en el suelo junto a su cama cuando comenzaban los terrores nocturnos. Me tomaba la mano a las 2 de la mañana y la sostenía hasta el amanecer. Algunas noches hablaba con mi abuela, June, quien había fallecido hace 9 años. Y yo me sentaba en la oscuridad, escuchándolo contarle sobre el clima, el muelle y el pastel de frutas. Y no lo corregía porque corregir a un hombre que extrañaba a su esposa fallecida me parecía algo que solo una persona cruel haría. El primer verano que viví allí, hicimos el pastel de frutas juntos una tarde de domingo. Yo tenía 27 años, él tenía 79. Se paró en la encimera con sus manos sobre las mías y me mostró la forma en que me había enseñado cada verano desde que yo tenía 9 años. Más azúcar, dijo. La vida es demasiado corta para un pastel de fruta seco. Sus manos temblaban ese verano. No habían temblado cuando yo tenía 9 años. En aquel entonces sus manos eran firmes y cálidas, y él sostenía la cuchara para mezclar conmigo. Estábamos de pie en esa cocina con la luz de la tarde entrando por la ventana, y me contó sobre el año en que construyó el muelle, cómo tuvo que reconstruirlo 2 veces,
porque el primer conjunto de pilotes era demasiado poco profundo y la corriente invernal los había movido. Él dijo, lo importante de construir algo que dure, chica, es que tienes que poner los cimientos donde nadie pueda verlos. Escribió la receta en una ficha ese mismo verano. La escribió primero a lápiz, luego la repasó con tinta porque, según dijo, el lápiz se desvanece y las recetas deben durar más que las personas que las hacen. Me entregó la ficha y dijo, esto es tuyo ahora. Cada verano que lo hagas, yo estaré a tu lado. Yo tenía 9 años. Puse la ficha en una caja de zapatos debajo de mi cama. 20 años después estaba en mi cartera, y había durado más que él, tal como había dicho. El año antes de morir, la condición de Emmett empeoró. Hubo semanas en las que no podía recordar qué habitación era el baño. Hubo noches en las que se paraba en la puerta principal en pijama, intentando caminar a una tienda de comestibles que había cerrado en 2011. Instalé una cerradura de cadena en el interior de la puerta, a la altura de los ojos, para que no pudiera salir después de medianoche. Pegué etiquetas en cada gabinete, tazas, platos, medicamentos, toallas. Hice estas cosas entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, todos los días durante 2 años, mientras ganaba $23.400 y veía cómo mi cuenta de ahorros se vaciaba hasta quedarse en $1.100. Si la familia hubiera contratado a un cuidador profesional y domiciliario, el costo habría sido de aproximadamente $4.800 al mes durante 2 años. Eso fue más de $115.000 en mano de obra que nunca pagaron, porque yo estuve allí. Lo que la familia vio fue algo completamente diferente. Vieron a una mujer de 29 años viviendo gratis en una propiedad frente al lago valorada en $780.000. Vieron a una chica sin apartamento, sin ahorros, sin marido y sin ambición visible, que había encontrado un arreglo cómodo y lo había disfrazado de sacrificio. Daniele le dijo a mi madre que yo estaba haciendo de enfermera. Patricia les dijo a los vecinos en la ferretería que yo le hacía compañía a EMTT, ya sabes, leyéndole y preparándole pequeñas comidas. Redujeron 2 años de cuidado 24 horas al día a un pasatiempo. Hicieron que pareciera que yo era una invitada que simplemente había olvidado irse. La traición menor llegó en la cena del 80º cumpleaños de EMTT. Daniele se levantó de la mesa con una copa de vino en la mano, y anunció que oficialmente se haría cargo de las finanzas del abuelo. Ella había estado pagando sus facturas desde sus propias cuentas durante el último año, manejando sus reclamaciones de seguro y coordinando con su banco. Mi madre miró alrededor de la mesa y dijo, gracias a Dios que alguien responsable finalmente está manejando las cosas. Yo estaba sentada a 3 sillas de distancia. Había manejado su horario diario de medicación durante 14 meses. Lo había llevado a 41 citas médicas. Lucy nos había llevado a 6 más cuando mi coche estaba en el taller, sentándose en salas de espera con un libro de bolsillo durante 2 horas porque decía que las sillas eran cómodas. Había sostenido un recipiente debajo de la barbilla de Emmett a las 3 de la mañana cuando su nueva medicación para la presión arterial lo hizo vomitar. Pero Daniele manejaba la chequera, y en mi familia, la chequera era la única moneda que importaba. EMTT me miró al otro lado de la mesa. Me apretó la mano debajo del mantel y dijo lo que siempre decía, tú y yo, chica. Ese fue el último cumpleaños que celebró. Murió el 28 de septiembre. Yo le estaba tomando la mano cuando sucedió. Me mantuve conectada con esa familia por él. Cada festividad, cada cena en la que mi madre me ignoraba y mi hermana me interrumpía, me quedaba porque EMTT me encontraría en cualquier rincón al que me hubiera retirado y se sentaría a mi lado sin decir nada. Y ese nada era suficiente. Debería haber dejado de ir a esas cenas 3 años antes de que muriera. Lo sé ahora, lo sabía entonces, pero cada vez que pensaba en alejarme, EMTT me apretaba la mano debajo de la mesa y me quedaba. Él era la razón. Cuando murió, la razón se fue con él. El funeral fue el 2 de octubre. La familia viajó junta en un coche de alquiler. Daniele le dijo al conductor que no había sitio para mí, 4 asientos, 3 miembros de la familia, ningún espacio para la nieta que había estado durmiendo en el suelo junto a su cama durante 3 meses seguidos. Me quedé en el estacionamiento de la funeraria con un vestido negro, sosteniendo la ficha de recetas, viendo cómo el coche se alejaba. Mi hermana se ajustaba el pendiente en el asiento trasero.
Mi madre miraba su teléfono. Mi padre miraba por la ventana. Ninguno de ellos se dio la vuelta. Lucy estaba estacionada 3 filas más allá. No preguntó qué había pasado. Caminó por el estacionamiento, abrió la puerta del pasajero de su Honda y dijo, «Ya encendí la calefacción». Esa era Lucy. Siempre había sido Lucy. Había cargado las bolsas de la compra de EMTT cuando venía los sábados. Se había sentado con él en el porche, contándole sobre su semana mientras yo iba a la farmacia. Una tarde Ed le preguntó a Lucy si era mi hermana, y Lucy dijo, «Ojalá lo fuera, señor Aldrich». EMTT sonrió y dijo, «Ya lo eres, cariño. Solo que no compartes el nombre». Ella nunca llamó favor a lo que hacía. Simplemente aparecía y hacía lo siguiente, como la gente hace cuando está presente en lugar de actuar. Los 16 días entre el funeral y la reunión testamentaria fueron los más tranquilos de mi vida. Me quedé sola en la casa del lago. Mantuve la luz del porche encendida porque EMTT siempre la había mantenido así. Doblé sus mantas y las dejé en su silla. No moví su taza de café del estante encima del fregadero. Lucy vino 2 veces con víveres que no le había pedido y los dejó en la encimera sin comentarios. Mi madre no llamó. Mi padre no llamó. Daniele envió un mensaje de texto una vez, oficina de Harris, 20 de octubre, 10 de la mañana. Sé puntual. Sin condolencias. Sin, ¿cómo estás? Una entrada de calendario. Eso era todo lo que valía. La sala de conferencias de Harris Quinlan tenía una mesa rectangular, 6 sillas con ruedas y una ventana que daba al estacionamiento. Podía ver el coche de Lucy desde donde estaba sentada. Ella se había ofrecido a entrar. Le dije que esperara. Esto no era algo para lo que necesitara apoyo, era algo por lo que necesitaba pasar con la espalda recta y la cartera en mi chaqueta. Daniele llegó primero con la americana azul marino que usaba para las casas abiertas. Llevaba una carpeta de cuero con una ficha de listado de bienes raíces guardada dentro de la cremallera. Ya había llamado a una agente inmobiliaria llamada Janet para listar la casa del lago. Se lo mencionó a mi madre mientras se servían café de la credenza, de la misma manera que alguien menciona una reserva que ya ha confirmado. Janet dice que podríamos listarlo en $800.000. Los terrenos frente al agua se están vendiendo por $650.000 en este mercado. Mi madre revolvió su café y asintió, cuanto antes nos mudemos, mejor. Los impuestos de propiedad vencen en enero. $14.200. Eso no saldrá de mi bolsillo. Mi padre se sentó y apoyó ambas manos planas sobre la mesa. Me miró una vez, luego miró por la ventana. Gordon Aldrich había perfeccionado el arte de estar presente sin participar. Firmaba cualquier cosa que Patricia y Daniele le ponían delante, y nunca preguntaba qué estaba firmando. Me senté en el extremo más alejado sin nada delante de mí, ni carpeta, ni teléfono, ni notas. Mi cartera estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Sentí la ficha presionando contra mi cadera a través de la tela. Harris entró llevando una carpeta de manila sellada con una pestaña de cera. La colocó en el centro de la mesa y se sentó. Daniele miró la carpeta, luego a mí. Giró su silla para quedar frente a la sala. Antes de empezar, quiero decir algo para que todos estemos en la misma sintonía. Su voz tenía el pulido que usaba cuando guiaba a un comprador nervioso a través de un cierre, una superficie cálida, un suelo duro. Ren ha estado viviendo en la casa del lago durante 2 años. Se mudó para ayudar al abuelo y lo apreciamos, pero seamos realistas sobre lo que fue eso. Ren apareció en la casa del lago para hornear pasteles y leer cuentos antes de dormir a un hombre de 80 años porque no tiene otro lugar a donde ir. Sin apartamento, sin ahorros, sin carrera, sin plan. Ella no era su cuidadora, era una invitada que se quedó más tiempo de lo debido. Y un invitado no hereda la casa. Mi madre asintió antes de que Daniele terminara la frase, un asentimiento lento y ensayado. Mi padre miró sus manos. Harris esperó 3 segundos, luego rompió el sello de la carpeta. El señor Aldrich modificó su fideicomiso revocable en vida el 11 de abril de este año. La modificación se ejecutó en mi oficina, fue presenciada por mí mismo y por mi asistente legal y notariada.
También obtuve una evaluación cognitiva realizada por su médico, el Dr. Adler, 2 días antes de la firma, el 9 de abril. El señor Ouldrich era competente en el momento de la ejecución. La habitación no se movió. La propiedad de la Casa del Lago, valorada en $780.000, pasa exclusivamente a Ren Ouldrich. Propiedad única. La transferencia se realiza a través del fideicomiso y no está sujeta a sucesión testamentaria. La silla de Daniele rodó hacia atrás y golpeó la pared. Ella ya estaba de pie antes de que el sonido cesara. Eso no está bien. No estaba en su sano juicio cuando firmó eso. Tenía demencia. Estaba confundido. No pudo haber entendido lo que estaba haciendo. Harris no levantó la voz. Tengo la evaluación cognitiva escrita del Dr. Adler, fechada el 9 de abril. Tengo 2 testigos. Tengo documentación en vídeo del señor Ouldrich leyendo la modificación en voz alta y confirmando los términos con sus propias palabras. El expediente es exhaustivo. El patrimonio restante, continuó Harris, consiste en aproximadamente $310.000 en cuentas de ahorro e inversión. Estos se dividen equitativamente entre Daniele Ouldrich Matt, Patricia Ouldrich y Gordon Ouldrich. Aproximadamente $13.000 cada uno. Los cálculos golpearon el rostro de Daniele como una puerta que se cierra de golpe. $310.000 divididos en 3 partes, en lugar de los $780.000 en propiedades que irían en su dirección. La agente inmobiliaria que ya había llamado, la ficha de listado en su carpeta, el cronograma de cierre que ya había trazado, todo ello construido sobre una casa que ya no era suya para vender. Si esta historia te ha marcado, suscríbete. Cada historia aquí trata sobre el momento en que la verdad entra en la habitación y reorganiza cada asiento en la mesa. Daniele volvió a sentarse lentamente. Sus yemas de los dedos se clavaron en la mesa con la fuerza suficiente para que sus lechos ungueales se volvieran blancos. Hay 2 puntos adicionales que el señor Ouldrich me pidió que presentara en esta reunión. Harry sacó una carta manuscrita de la carpeta, 2 páginas, anverso y reverso. La letra de EMTT, la misma mano que había escrito la receta del pastel de frutas en mi cartera. La leyó en voz alta a mi familia. Estoy escribiendo esto en noviembre porque escuché algo que no debía escuchar y cambió lo que creía saber sobre las personas en esta habitación. Harry se ajustó las gafas de lectura y continuó. En la tarde del 14 de noviembre, estaba descansando en el sofá de la sala de estar de la Casa del Lago cuando Daniele y Patricia entraron por la puerta de la cocina. No sabían que estaba despierto. Se sentaron a la mesa de mi cocina y discutieron qué pasaría con esta casa después de mi muerte. Daniele dijo, y cito porque lo escribí esa misma tarde: una vez que la Casa del Lago del abuelo esté a nuestro nombre, echaremos a esa parásito inútil antes de la cena. Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que Ren podría quedarse con una amiga, y que necesitaban moverse rápido antes de que a Ren se le ocurriera impugnar algo. Las manos de mi madre cayeron sobre su regazo. Presionó sus nudillos hasta que las venas de sus muñecas sobresalieron como cuerdas. Harris pasó la página. Quiero decirles lo que hizo por mí la parásito inútil. Ren se mudó a esta casa cuando tenía 27 años. Redujo sus horas de trabajo y perdió casi $15.000 al año en ingresos. Clasificaba mis pastillas cada domingo por la noche. Me llevaba a cada cita. Dormía en el suelo de mi habitación cuando tenía miedo a la oscuridad, lo cual no es algo que a un hombre de 80 años le guste admitir en una carta que será leída en voz alta. Hacía pastel de moras conmigo todos los domingos porque recordaba que June solía hacerlo, y no quería que yo perdiera eso después de que June se fuera. Harris hizo una pausa. Estaba leyendo, no actuando, simplemente entregando lo que el anciano había escrito de su puño y letra. Daniele manejaba mi chequera. Ren me tomó la mano. La casa va para quien la vivió como un hogar, no como una propiedad en venta. Mi padre cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante mucho tiempo. Harris metió la mano en la carpeta y sacó un tercer documento. Engrapado, de 5 páginas. Notas manuscritas en los márgenes. Tinta azul. La letra de Daniele, la había visto en suficientes tarjetas de cumpleaños y listas de compras como para reconocerla al otro lado de la mesa. El señor Ouldrich retuvo este documento y pidió que se presentara en esta reunión.
Es una modificación de fideicomiso sin firmar que fue llevada a la cabecera del señor Ouldrich por Danielle Ouldrich Matt en junio de este año. La mandíbula de Danielle se detuvo, su boca se abrió y se mantuvo abierta. La modificación propuesta habría colocado la Casa del Lago en un fideicomiso familiar separado, con Danielle como única fideicomisaria, con plena autoridad sobre la venta, el alquiler y las ganancias. El señor Ouldrich no lo firmó. Las notas al margen están con la letra de Danielle. Harris leyó el párrafo final de la carta de EMTT. Su voz no cambió. Danielle trajo este documento a mi habitación un martes por la tarde mientras Ren estaba en el trabajo. Se sentó al borde de mi cama y me dijo que esto era lo que siempre había querido. Dijo que me estaba confundiendo y que firmar esto simplificaría las cosas para la familia. Yo no estaba confundido, tenía 80 años y estaba acostado en mi propia cama, viendo a mi nieta intentar robarme en mi propia habitación. Me quedé con el documento. Se lo di a Harris y le dije, ponlo en la carpeta. Que vean lo que intentó. La habitación no se quedó en silencio. Colapsó. El silencio es la ausencia de sonido, lo que sucedió en esa sala de conferencias fue la ausencia de base. Cada persona en esa mesa había entrado con una versión de la historia que creía, y en 90 segundos esa versión había sido desmantelada por la letra de un hombre muerto. El peso de Danielle se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Su boca se abrió, se cerró y se volvió a abrir sin nada que decir. Su mano derecha se cerró en un puño sobre la superficie de la mesa, luego se abrió, y luego se aplanó. Miró a mi madre. Patricia no le devolvió la mirada. Mi madre miraba fijamente un punto en la pared detrás de Harris, y sus labios se habían apretado tanto que habían desaparecido en una delgada línea blanca. Su respiración era superficial y rápida, pequeñas y tensas aspiraciones de aire por la nariz, cada una controlada, cada una forzada. Ella había estado en la cocina esa tarde de noviembre. Había estado de acuerdo con el plan de Danielle. Había dicho antes de que se le ocurran ideas. Y ahora estaba sentada en una habitación donde un abogado acababa de leer esas palabras en voz alta, atribuidas y citadas en la letra de un hombre muerto. Gordon abrió los ojos lentamente. Miró el documento sin firmar sobre la mesa, luego a Danielle. Luego a la superficie de la mesa frente a él, como si estudiar la veta de la madera le diera un lugar donde procesar lo que acababa de escuchar. Empujó su silla hacia atrás 6 pulgadas de la mesa y se cruzó de brazos sobre el pecho. Algo en su rostro había cambiado a una expresión que nunca le había visto. Mi padre era un hombre que evitaba las reacciones de la misma manera que otras personas evitaban el conflicto. Pero en ese momento parecía una persona que descubre que el edificio en el que está parado no tiene cimientos y nunca los tuvo. Casi me levanté y salí de la habitación, casi dejé que Harry se encargara del resto y salí hacia el coche de Lucy para conducir a casa. Pero la ficha presionaba contra mi cadera, y la letra de EMTT estaba en esa carta, y su voz estaba en esta habitación, hablando desde un lugar al que ninguno de ellos podía llegar. Lo menos que le debía era terminar lo que él empezó. Hablé por primera vez desde que comenzó la reunión, no era una invitada, Danielle. Era su nieta, y él no me pidió que me fuera. Me pidió que me quedara. La voz de Danielle regresó rota en pedazos, esto no se mantendrá. Lo impugnaremos. Ningún juez va a respaldar un fideicomiso firmado por un hombre con demencia. Conseguiremos nuestra propia evaluación, nuestro propio médico, y desafiaremos cada página de esa carpeta. La miré a ella, a la mujer que había entrado en la habitación de EMTT con un documento de 5 páginas, y le había dicho a un anciano enfermo que renunciara a su hogar. A la hermana que me llamó parásito mientras yo dormía en el suelo junto a su cama. A la persona que le dijo al conductor de un coche fúnebre que no había sitio para mí. Él te escuchó, Danielle, cada palabra. Y tuvo 6 meses para cambiar de opinión. No lo hizo. 19 palabras, planas, sin calor. La forma en que cierras una puerta que nunca vas a volver a abrir. Danielle intentó alcanzar la modificación sin firmar. Harris puso la mano plana sobre ella, ese documento es parte del expediente testamentario. Permanece en mi oficina. Me puse de pie, no venderé la Casa del Lago. No la dividiré. No negociaré con nadie en esta habitación.
Esta es la última conversación que cualquiera de ustedes tendrá conmigo sobre la propiedad de EMTT. No habrá una reunión de seguimiento. No habrá una discusión familiar. No habrá una llamada telefónica el próximo mes pidiéndome que reconsidere. Miré a mi madre, estabas en la cocina cuando ella lo dijo. Mamá, ¿estuviste de acuerdo? Dijiste que se movieran rápido. Miré a mi padre, tú también estabas allí. No dijiste nada. Como siempre dices nada. Miré a Daniele, si quieres impugnar el fideicomiso, Harris tiene la evaluación cognitiva, el vídeo del médico, las declaraciones notariadas de los testigos y el documento sin firmar que trajiste a la cabecera de un hombre enfermo mientras su cuidadora estaba en el trabajo. Impúnalo. Presenta los papeles. Pero cuando lo hagas, esa modificación de 5 páginas y cada nota al margen con tu letra se convertirán en parte del registro judicial, un registro público. Y cada cliente al que hayas guiado en un cierre, Daniele, cada familia que confió en ti para la decisión financiera más grande de sus vidas, leerá sobre lo que intentaste hacerle a tu propio abuelo en su propia habitación. Daniele recogió su bolso. No empujó su silla. No cerró su carpeta de cuero ni recuperó la ficha de listado guardada dentro. Dejó ambos sobre la mesa. Sus tacones golpearon el azulejo del pasillo en rápida sucesión, el ritmo de alguien que necesitaba la salida más de lo que necesitaba su dignidad. La puerta principal de la oficina se abrió y se cerró. A través de la ventana, la observé caminar hasta su coche, entrar y sentarse al volante durante 15 segundos antes de encender el motor. Patricia la siguió 6 pasos detrás. Se detuvo en el umbral y su boca se abrió. Me miró de la misma manera que me había mirado toda mi vida, como si me viera, pero sin registrar del todo lo que estaba mirando. Sus labios se movieron, nada salió. Se dio la vuelta y siguió caminando. Gordon fue el último. Empujó su silla, que fue lo más deliberado que le había visto hacer en una habitación. Se detuvo en la puerta y me miró durante 4 segundos completos sin parpadear. Su boca no se abrió, no iba a decir nada. Pero durante esos 4 segundos, me miró como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Y lo que vio lo hizo darse la vuelta. Se fue. Sus pasos eran lentos, no tenía prisa. No había nada esperándolo al otro lado de esa puerta, excepto un préstamo avalado y una esposa que acababa de ser expuesta frente a un abogado. Harris y yo nos sentamos en la sala de conferencias durante otros 10 minutos. Él explicó el cronograma. La transferencia del fideicomiso sería de 30 a 60 días. Los impuestos anuales de propiedad ascendían a $14.200. Recomendó un asesor financiero y me dijo que si la familia decidía impugnar, el proceso podría tardar de 6 meses a 1 año. Pero la documentación que EMTT había reunido era, en palabras exactas de Harris, el expediente testamentario más completo que he preparado en 14 años de práctica. También explicó que la modificación sin firmar, realizada junto a la cama, constituía una posible prueba de influencia indebida y que cualquier juez que revisara una impugnación vería que la persona que impugnaba el fideicomiso había intentado manipular el mismo fideicomiso mientras el testador estaba vivo y postrado en cama, sin testigos. Dijo que sería profesionalmente desaconsejable para ellos presentar una impugnación. Salí al estacionamiento. Lucy estaba apoyada en su coche con los brazos cruzados. Me miró a la cara y dijo, ¿bien o mal? Me dio la casa. Ella abrió la puerta del pasajero, sube. Yo conduzco. Casi llamé a Daniele esa noche, casi tomé el teléfono y le dije algo sobre los años, sobre el suelo, sobre la cena de cumpleaños donde anunció que se haría cargo de las finanzas de EMTT mientras yo estaba sentada a 3 sillas de distancia, sosteniendo su horario de medicación. Saqué la ficha de receta de mi cartera y la sostuve bajo la lámpara, su letra, la tinta desvaneciéndose en la palabra moras. Él escribió esa ficha para mí. Él me enseñó esa receta, no ella. Dejé el teléfono sobre la encimera y lo dejé allí. 2 semanas después de la reunión, Daniele llamó. El barniz de su voz había desaparecido. Debajo se oía el sonido de una persona al borde de un número que no podía hacer funcionar. Ren, quiero disculparme. Lo que dije en la reunión estuvo mal, y lo sé, pero necesitas entender mi situación.
Gordon y yo avalamos un préstamo con garantía hipotecaria para renovar mi casa. $120,000. Los pagos son de $1,640 al mes. No puedo manejar eso con mi salario. Si vendieras la casa del lago y dividieras las ganancias con la familia, incluso un 60-40, podría pagar el préstamo y podríamos dejar todo esto atrás. Me disculparé públicamente. Lo diré en la próxima cena familiar, delante de todos. No pedía perdón. Estaba presentando una transacción. La disculpa era el embalaje. Los $780,000 eran el producto. No, Ren. Por favor, papá CEO firmó. Si no hago los pagos, mamá y papá son responsables. Los estarías lastimando a ellos también. Entonces no deberías haber pedido prestados $120,000 contra tu casa para financiar una renovación que planeabas pagar con una propiedad que nunca fue tuya. Colgué, caminé hacia la puerta principal. El cerrojo era de latón antiguo instalado por EMTT en 2003. Él nunca lo había cerrado. Solía decir que un cerrojo hace que una casa se sienta como una fortaleza en lugar de un hogar. Pero EMTT ya no estaba y las personas del otro lado ya no eran familia. Giré el cerrojo. El sonido que hizo fue pequeño y definitivo. Casi contesté cuando volvió a llamar 3 días después a las 9 de la noche. Su nombre en mi pantalla durante 4 timbres. El cerrojo estaba puesto. Lo había cerrado cada noche desde la reunión. La cerradura era la respuesta. Dejé que la pantalla se apagara. Las matemáticas financieras alcanzaron a Daniele, como siempre lo hacen, sin negociación y sin piedad. Su casa valía $215,000 después de la renovación, con las nuevas encimeras de cuarzo, el azulejo importado y las paredes decorativas que eligió de un catálogo. Pero el préstamo con garantía hipotecaria era de $120,000, y la renovación había costado otros $47,000 de sus ahorros. Ella cargaba con más deuda de la que la casa podía absorber. El pago mensual de $1,640 era un peso que sus ingresos no podían mover. Sin la venta de la casa del lago, no había salida. Gordon había CEO firmado, esa responsabilidad era conjunta y solidaria, lo que significaba que si Daniele incumplía un solo pago, el prestamista podría reclamar directamente a Gordon el saldo restante completo. Mi madre, quien había asentido mientras Daniele me llamaba parásito, ahora estaba financieramente expuesta porque su esposo había firmado un documento sin leer las consecuencias. Su cuenta de jubilación, que mi padre había mencionado una vez en una cena de acción de gracias como suficiente para estar cómodos, nada lujoso, ahora era el respaldo de un préstamo tomado para financiar la renovación de una cocina en una casa en la que no vivían, para una hija que había intentado robar a su propio abuelo. La agente inmobiliaria, Janet, dejó un segundo mensaje de voz 2 semanas después del primero. Daniele tampoco devolvió esa llamada. Para la tercera semana, Janet dejó de llamar. La venta de la casa del lago que se suponía iba a cerrarse para Navidad nunca existió. La familia que planeaba vender mi casa para cubrir la deuda de su hija descubrió que la deuda seguía siendo suya. La casa seguía siendo mía, y el hombre al que habían desestimado como confundido, los había superado a todos desde una cama de hospital. Harris conservó cada documento de la carpeta sellada, el fideicomiso, la carta de EMTT, la modificación sin firmar junto a la cama con la letra de Daniele en los márgenes. Si la familia presentaba una impugnación, todo ello entraría en el registro judicial. Cualquier juez que revisara el desafío también revisaría lo que el impugnante intentó mientras el testador estaba vivo y postrado en cama. Harris lo llamó influencia indebida. Dijo que impugnar bajo esas circunstancias sería, a su juicio profesional, una estrategia que causaría más daño al impugnante que al fideicomiso. No presentaron nada. 3 semanas después de la reunión, Daniele se sentó en su cama con el teléfono en la mano. Me envió un mensaje de texto, no quise decir lo que dije en la reunión. Ella se quedó mirando esas palabras, las borró, volvió a escribir, tienes que entender, estaba bajo presión de borrado. Empezó de nuevo, Ren, sé que yo. 4 palabras. No pudo terminar la frase. Terminarla significaba asumir lo que había hecho en la habitación de EMTT, asumir las 5 páginas y las notas al margen y la voz que había usado cuando le dijo a un hombre enfermo que estaba confundido.
No estaba lista para cargar con eso. Puso el teléfono boca abajo en la mesita de noche y miró fijamente la pared decorativa de su dormitorio renovado, la pared que el préstamo de $120.000 estaba pagando. La pared que solía sentirse como una inversión y ahora se sentía como la evidencia de una apuesta que había perdido. Lucy me contó semanas después que lo había oído del vecino de Daniele, quien había visto a Daniele sentada en su coche en la entrada una mañana de martes durante 40 minutos sin encender el motor. Las ventanas estaban empañadas. El vecino llamó y preguntó si estaba bien. Daniele dijo que estaba bien. No encendió el coche, se quedó allí otros 10 minutos después de que el vecino se fuera. Luego finalmente condujo hasta la oficina de bienes raíces y entró sin mirar hacia atrás a la casa que había pedido prestados $120.000 para renovar, la casa con las encimeras de cuarzo y el azulejo importado y las paredes decorativas. La casa que se suponía se pagaría vendiendo la casa del lago. La casa que ahora costaba más por mes de lo que ella podía afrontar sola. Y estaba sola. Nadie iba a ayudar. Patricia llamó a Gordon un martes por la noche. Él estaba en la entrada. Ella le pidió que entrara. Él dijo que entraría en breve. Se sentó en su camioneta durante 20 minutos más. Cuando entró, ella le preguntó si había tenido noticias mías. No nos va a llamar, Pat, dijo con la forma en que decía todo, plano, ya concluido. Patricia recogió un trapo de cocina y lo dobló 3 veces, presionando cada pliegue con la palma de la mano. Lo puso en la encimera y no volvió a llamarme. Pasaron los meses. El fideicomiso se transfirió sin problemas. La casa del lago era mía. Mi nombre en la escritura, registrado en la oficina del condado, archivado y permanente. Nadie impugnó. Nadie presentó nada. La modificación sin firmar permaneció en la oficina de Harris en un archivo sellado, esperando una impugnación que nunca llegó. La reputación de Daniele en la oficina de bienes raíces, su posición en una profesión construida enteramente sobre la confianza, dependía de que ese documento nunca entrara en un tribunal público. Ella lo sabía. Patricia lo sabía. Gordon, quien había firmado todo sin leer y no había cuestionado nada sin ser incitado, se sentó en su camioneta en su propia entrada y comprendió por primera vez lo que su silencio había costado, mis impuestos que pagar, mi casa que mantener. Volví a tiempo completo al jardín de infancia, ganando $38.000 al año, suficiente para cubrir los $14.200 en impuestos anuales de propiedad y mis gastos de vida si presupuestaba cuidadosamente. Había sido cuidadosa toda mi vida. Era lo que mi familia siempre había confundido con debilidad, lo que Daniele había llamado ser una invitada. Un domingo a finales de mayo, me paré en la cocina de la casa del lago. La ventana sobre el fregadero da al agua, y a última hora de la tarde, la luz entra en un ángulo que tiñe todo del color de la miel cálida. EMTT solía pararse en esa ventana mientras yo lavaba los tazones de mezcla, apoyado en la encimera con los brazos cruzados, y decía, la mejor luz del condado, chica. Por eso construí esta casa mirando al este. La ficha de recetas estaba apoyada contra el bote de harina, amarillenta, manchada, la tinta sobre las moras apenas visible ahora. Las moras estaban en un colador en el fregadero, enjuagadas y escurriéndose. Encendí el horno y lo puse a 350 grados, la temperatura que él había rodeado a lápiz después de años de ir y venir entre 350 y 375. Un verano, dibujó un círculo alrededor de 350 y escribió, respuesta final, en el margen, y nunca volvimos a discutir sobre ello. En algún lugar de la ciudad, Daniele estaba sentada en una mesa de cocina que había renovado para que pareciera de revista, encimeras de cuarzo, azulejos importados, un cajón junto a la estufa donde guardaba el extracto del préstamo boca abajo para no ver el saldo cuando buscaba una espátula. Ella nunca se había parado en esta cocina con las manos de EMTT sobre las suyas, aprendiendo la proporción de azúcar y harina. Nunca había raspado masa de la encimera con él mientras le contaba sobre la reconstrucción del muelle. Ella manejaba su chequera. Ella manejaba su seguro. Entró en su dormitorio con un documento de 5 páginas y le dijo que estaba confundido. Él no estaba confundido. Él estaba observando. Y estaba escribiendo una carta que duraría más que cada palabra que ella dijera sobre mí. El pastel de frutas entró en el horno a las 4:15.
Me paré en la ventana y observé cómo la luz se movía sobre el agua, como lo había hecho cada verano desde que yo tenía 9 años. La cocina olía como siempre había olido, a azúcar y mantequilla y moras y al tenue cedro de las paredes que EMTT construyó con sus propias manos en 1987. Él construyó esta casa. Él me la dio. Y yo iba a vivir en ella de la manera en que él quería que se viviera, ventanas abiertas, cocina cálida, la ficha apoyada donde debía estar, manchada, desvaneciéndose y aún en pie. En una casa que finalmente era, de forma permanente, mía, yo estaba en casa. Si esta historia te ha acompañado, suscríbete y compártela con alguien a quien las personas que más lo necesitaban alguna vez llamaron inútil. A veces la verdad no llega con una advertencia. A veces espera en una carpeta sellada hasta que todos están sentados.